Estamos contentos de verlos y tenemos el privilegio de continuar con nuestro servicio de adoración en esta mañana, llegando a la culminación, la cual es la predicación de la palabra de Dios. Y llegamos hoy a un texto crucial en el Sermón del Monte, y para ello vamos a Mateo 7, versículos 13 y 14. Mateo 7, y vamos a enfocarnos en los versículos 13 y 14. Este, sin duda alguna, es uno de los pasajes más difíciles de escuchar de los labios de nuestro Señor. Es un pasaje que choca de manera frontal con la mentalidad religiosa de nuestro día y, francamente, el tipo de mensaje evangelístico que escuchamos de manera continua. Y antes de entrar a los detalles, debemos explicar cómo es que encaja este texto en referencia al resto del Sermón del Monte. Como ustedes recordarán, a lo largo del Sermón del Monte, el Señor realmente está explicando la manera en la que una persona viene a los pies de Cristo y vive como cristiano. Lo hemos dicho también en términos de cómo una persona entra al reino y vive en el reino. Así es, en otras palabras, como se ve el estilo de vida de un verdadero cristiano. Al mismo tiempo, la pecaminosidad del ser humano es desenmascarada conforme el estándar de santidad necesario para entrar al reino es expuesto detalle a detalle por el Señor. Entonces, para entrar al cielo es necesario realmente poseer una obediencia a Dios que es prácticamente sobrenatural, imposible de cumplir para el ser humano. Solo el Espíritu de Dios puede producir el estilo de vida, el estilo de pensar, la manera de pensar, de actuar que el Sermón del Monte presenta. Y este sermón, comenzando en el capítulo 5 de Mateo, abarca el capítulo 5, 6 y 7 de este Evangelio. Y comenzando en el capítulo 5, versículos 3 al 12, encontramos las bienaventuranzas. Aquí encontramos las actitudes con las que una persona de nuevo viene al Señor y vive ya como cristiano. Esas actitudes entonces nos llevan al capítulo 5, versículos 3 al 16. Conforme vemos que una persona que tiene actitudes de bienaventuranza se convierte en una influencia evangelística en el mundo, siendo, en las palabras de nuestro Señor, la sal de la tierra y la luz del mundo. Esto nos llevó al siguiente texto, la siguiente porción del Sermón del Monte, capítulo 5, versículos 17 al 20, en donde vemos que una persona que tiene actitudes de bienaventuranza, que actúa como la sal de la tierra y la luz del mundo, realmente refleja una persona que se somete a la palabra de Dios, entiende que la base de su vida, la autoridad suprema, soberana en su vida, es la palabra de Dios. Y en cierta manera, en el 5:20 encontramos el versículo clave del Sermón del Monte, cuando el Señor nos dice en Mateo 5, versículo 20, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. En cierta manera, el resto del sermón a partir de este punto, hasta la conclusión que encontramos al final del capítulo 7, muestra esta justicia que es mayor de la de los escribas y fariseos, y que por lo tanto caracteriza a un verdadero creyente. A partir entonces del capítulo 5, versículo 21, y hasta el versículo 48, que realmente es el resto del capítulo 5, encontramos 6 ilustraciones del 5:20. Y en esencia lo que el Señor muestra en estas 6 ilustraciones es que un ciudadano del reino, el tipo de obediencia que caracteriza a un verdadero cristiano, no solo se manifiesta en lo externo, no solo, por ejemplo, en el 5:21, una persona no solo se abstiene de matar, sino versículo 22 del capítulo 5 se abstiene de odiar. Entonces, estas 6 ilustraciones muestran que una persona que ha sido verdaderamente redimida
cultiva obediencia a partir de sus actitudes, pensamientos, y esto se expresa en sus actos. La obediencia, entonces, que caracteriza un verdadero cristiano, de acuerdo al 5:21 al 48, es no solo externa, sino interna. Es esforzarse por cultivar, por la capacidad que el Espíritu de Dios le da, por tener pensamientos que honran a Dios, actitudes que glorifican a Dios, y esto se encarna de manera externa. Pero, otra vez, lo externo es el resultado de lo interno. De la mano con esto llegamos al capítulo 6, y recuerdan ustedes que en los primeros 18 versículos, el Señor nos dice que una persona verdaderamente cristiana se caracteriza porque al obedecer a Dios, busca honrar a Dios. Esto es, aún busca que sus motivos sean piadosos, que sus motivos sean obedientes, que su santidad no solo se vea bien externamente, sino que busca ser obediente a Dios para honrar a Dios, esa es su meta, para llamar la atención a Dios, no a sí mismo. En contraste a los fariseos, quienes, de acuerdo al capítulo 6, versículo 1, hacían su justicia para ser vistos de los hombres. Después llegamos al capítulo 6, versículos 19 al 34, recuerdan, en donde explicamos que ahí el Señor define que un verdadero cristiano se caracteriza porque tiene una relación correcta con las posesiones materiales. Y esto nos llevó al capítulo 7, versículos 1 al 12, en donde explicamos cómo se ve en la práctica un verdadero cristiano en sus relaciones con otros. Y esto entonces nos lleva al capítulo 7, versículos 13 al 29, realmente la última parte del Sermón del Monte, en donde encontramos la conclusión. Esta es la contraportada del Sermón del Monte. Aquí el Señor, por así decirlo, da el carpetazo al Sermón del Monte, concluye, y en esencia lo que dice es, después de que has oído todo esto, ahora entra al reino, arrepiéntete y cree, entra como te he explicado a lo largo del sermón, entra y vive de acuerdo a lo que he explicado a lo largo del sermón. Y entonces, el capítulo 7, versículos 13 al 29, presentan la última sección, la conclusión del Sermón del Monte. Y esta conclusión comienza en los versículos 13 y 14, los cuales estudiaremos en esta mañana. Y el Señor dice aquí, Mateo 7, versículos 13 al 14, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Vamos a estudiar 3 características de entrar por la puerta estrecha. Hablaremos en primer lugar del mandato, en segundo lugar de la razón, y en tercer lugar de la dificultad de entrar por la puerta estrecha. Veamos el primer elemento, versículo 13, veamos la primera característica de entrar por la puerta estrecha. Al principio del versículo 13 encontramos el mandato. El mandato. Dice aquí el Señor, versículo 13, entrad por la puerta estrecha. Noten el versículo 14 por un momento, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. Noten, el Señor aquí está hablando en términos metafóricos, no está hablando de manera literal, entren por la puerta, no es que hay una puerta ahí angosta por la cual tienen que pasar, sino que está hablando en un sentido figurado. La puerta es el lugar por donde entras al camino que termina en la vida. ¿De qué está hablando aquí el Señor? Muy simple, la puerta es la conversión, el camino es la vida cristiana que culmina en la vida, la cual es la gloria o el cielo. En contraste a esto, de la misma manera figurada, nos dice ahí en el versículo 13, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella. Así como
la puerta estrecha es la conversión y el camino angosto es la vida cristiana y la vida a la cual lleva el camino angosto es el cielo, de la misma manera, la puerta ancha es la puerta por la que toda persona por naturaleza nace, ha entrado y lleva el camino espacioso, el cual es la vida de pecado en la que vive un incrédulo que termina, si no entra por la puerta estrecha, en la perdición, la cual es el castigo eterno. Ese es, en términos simples, lo que quiere decir aquí el Señor. Ahora veamos los detalles. Versículo 13. Entrad es un imperativo en griego, es un mandato. Indica aquí, noten, una acción, implica un acto de la voluntad. Esta es la responsabilidad de cada persona. Desde el punto de vista, entonces, de tu responsabilidad, debes entrar. Has escuchado a lo largo del Sermón del Monte la manera en la que entras y vives en el reino. Hemos estudiado a detalle sus riquezas, desde las bienaventuranzas, a lo largo del capítulo 5, 6, 7. Pero puedes ver el Sermón del Monte y la implicación de este mandato es que te quedas sentado con los brazos cruzados. Puedes verlo, contemplar y decir, qué maravilloso despliegue de sabiduría, qué increíble. Sin embargo, te puedes quedar contemplándolo sin actuar. El hecho de no entrar implica, escucha, que ya has tomado una decisión. No hay neutralidad, nota. El Señor Jesucristo presenta aquí una distinción clara entre dos opciones. Solo hay dos alternativas. Y este es el énfasis a partir del versículo 13 hasta el final del capítulo 7. O entras al reino o te quedas en el camino ancho en el que toda persona sin Cristo camina. No puedes, francamente, llegar al final del Sermón del Monte y quedarte con los brazos cruzados. De nuevo, nunca estás en una posición de neutralidad. Y esta es la implicación que encontramos aquí. No es que te abstienes de entrar y no pasa nada. No es que dices, bueno, antes de entrar lo voy a pensar. No, solo hay dos alternativas. O continúas por el camino espacioso, noten de nuevo el texto. El mandato aquí, el único mandato de los dos versículos es entrad. Ahí en el 13, y nos dice por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. El único mandato en los dos versículos es la primera palabra del versículo 13, entrad. El resto es una descripción de la puerta estrecha, del camino angosto que lleva a la vida, y noten, interesante, que no dice que o entras por la puerta estrecha o entras por la puerta ancha al camino espacioso que lleva a la perdición. No, ¿por qué? Porque ya por naturaleza, toda persona que ha nacido a lo largo de la historia fuera de Jesucristo, nace caminando por este camino espacioso que lleva a la perdición. ¿Por qué? Porque Efesios 2:1 nos dice que nacemos en delitos y pecados. Porque Romanos 5:12 nos dice que la muerte entró al mundo por un hombre, por el pecado, la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres. Porque el Salmo 51:5 nos dice que en pecado somos concebidos, somos pecadores por naturaleza, Dios nos declara pecadores, y en el momento en el que podemos ejercer nuestra voluntad, escogemos el pecado. Esa es nuestra inclinación, nuestra propensidad, nuestra naturaleza, y por lo tanto nacemos habiendo entrado por la puerta ancha, caminando por el camino espacioso. Por eso no hay otro mandato aquí más que entrar por la puerta estrecha. No hay alternativas. O entras por la puerta estrecha o te quedas en el camino espacioso. Y francamente, o continúas por el camino espacioso, habiendo entrado por la puerta ancha por naturaleza que lleva a la perdición, donde hay muchas personas, de hecho, donde está la mayoría de la humanidad, o entras por la puerta estrecha, al camino angosto, donde hay pocos que terminan en la vida eterna. Versículo 17, noten la misma idea. Versículo 15.
Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Versículo 16, por sus frutos los conoceréis. Versículo 17, así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Y es la misma idea, versículos 17 al 20. O sigues a los falsos profetas cuyo fruto manifiestan quiénes son, o a los verdaderos cuyo fruto es genuino. Noten, hay dos caminos, dos puertas, dos caminos, dos destinos. Hay dos tipos de profetas con dos tipos de árboles que dan dos tipos de fruto. Versículo 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Misma idea, versículos 21 al 23. O eres del grupo que hace maldad, aunque dice que conoce al Señor y está apartado de Dios, o eres del grupo que hace la voluntad de Dios y entra al reino de los cielos. Y noten, siguen la conclusión, versículos 24 al 28. A partir del 24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. Versículo 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato. Misma idea. O eres del grupo de constructores que edifica sobre la arena, terminando su casa arrasada por la tormenta, o eres del grupo de constructores que edifica sobre la roca con una casa que soporta la tempestad. No hay alternativa. No hay neutralidad. Esto es, solo hay dos. Y regresando al versículo 13, el hecho de no entrar por la puerta muestra que has tomado una decisión. ¿Cuál es? Escoges quedarte en el camino espacioso que lleva a la perdición. ¿Cómo entonces entras por la puerta? Contexto. El Señor lo dice en Mateo 5, versículo 3. Acompáñenme de regreso ahí. Esta es la manera en la que entras por la puerta angosta, por la puerta estrecha. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque noten, de ellos es el reino de los cielos. ¿Cómo entras por la puerta estrecha? Reconociendo tu bancarrota espiritual, reconociendo que no tienes nada que ofrecerle a Dios más que tu pecado, que su estándar es perfección absoluta para entrar al cielo y ya. Si no eres perfecto, no entras, punto. Esto es lo que dice Mateo 5:48, resumiendo el tipo de obediencia que está por encima de la de los escribas y fariseos y que caracteriza un verdadero cristiano. ¿Quieres entrar al reino? Muy bien. ¿Quieres entrar por la puerta estrecha? Muy bien. Sé perfecto como Dios es perfecto. Sé santo como Dios es santo. ¿Es humanamente posible? Por supuesto que no. Esto te lleva a reconocer que eres un pordiosero espiritual, a depender de manera total de la misericordia de Dios, y esto te lleva al versículo 4, bienaventurados los que lloran, te lleva a una profunda tristeza por tu pecado que te lleva a dejarlo. Esto es arrepentimiento. Después, en el versículo 5, nota, bienaventurados los mansos. Esto es, te vuelves de estar preocupado por tus intereses, enfocarte en someterte a Dios y servir a otros. Y nota, eres entonces manso como resultado de entender correctamente quién eres en tu orgullo. Ahora noten el versículo 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Esto es, buscas la solución a tu pecado, a tu orgullo. Anhelas esa justicia que solo Dios te puede dar en Cristo. Y en el versículo 6, Dios satisface tu necesidad. Estás consciente de tu necesidad y Dios en su gracia satisface esa hambre y sed de justicia de los pobres en espíritu, los que lloran por su pecado, los que son mansos. Y ahí no termina esa actitud, continúas anhelando ser obediente a Dios en toda área de tu vida. Y nota, las últimas 4 bienaventuranzas son el resultado de haber sido saciado, de haber sido satisfecho. Versículo 7, te vuelves misericordioso, ves la necesidad de alguien y te entristece esa necesidad y buscas suplirla conforme a tu capacidad. Versículo 8, te conviertes en limpio de corazón, empiezas a cultivar deseos, intenciones, motivos
pensamientos que honran a Dios. Versículo 9, te conviertes en un pacificador, te conviertes en buscar la paz bíblica. Y esta manera de vivir trae, versículos 10 al 12, persecución por causa de la justicia. Aquellos que quieren aferrarse a su pecado resienten que quieras honrar a Dios, resienten que quieras parecerte a Jesucristo y responden de manera hostil. Así es como entras por la puerta. Entras quebrantado como por diosero espiritual, clamando a Dios por misericordia, como el publicano en Lucas 18, Dios, sé propicio a mi pecador. Así es como entras por la puerta. Y regresando a Mateo 7, versículo 13, el Señor nos da la razón, en segundo lugar, de entrar por la puerta estrecha. Noten la razón. Después de que nos manda a entrar por la puerta estrecha, nos explica el por qué. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella. Noten, al final del versículo 13, manda entrar por la puerta estrecha y aquí nos dice el por qué. Aquí nos da la razón. La implicación de nuevo es que si no entras por la puerta estrecha, te vas a quedar en el camino espacioso. Ya estás en él y vas camino a la perdición. De nuevo, no hay puntos medios, no hay neutralidad. Si no entras por la puerta estrecha, te vas a quedar en el camino espacioso en el que naciste por naturaleza. Romanos 8, 7 al 8, no te engañes, recuerda que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco no tienen el deseo y la capacidad en ti mismo de obedecer a Dios, de sujetarte a Dios. Eso caracteriza a los muchos que van por el camino espacioso. Noten, versículo 13, que esa puerta es ancha. Es ancha. En contraste a la puerta estrecha aquí, tú puedes entrar y seguir a lo largo del camino espacioso sin cambiar nada en tu vida. Hay suficiente espacio para entrar con todos los bultos, todas las bolsas, todo el equipaje, todos los adornos que tú quieras. Cualquier tipo de religión, cualquier manera de pensar, cualquier tipo de pecado, mundanalidad, entra sin problema aquí. Esta es la puerta entonces, y el camino, escuchen esto, del evangelio fácil. Este es el evangelio, como lo veremos en el versículo 14 en un momento, que te dice que puedes entrar al cielo de una manera, escuchen esto, diferente a la que el Señor enseña aquí en el Sermón del Monte. Y por lo tanto aquí cualquier tipo de religión tiene cabida. Escuche esto, cualquier tipo de religión, ideología, filosofía, manera de pensar que te diga que puedes llegar al cielo de manera diferente de lo que el Señor ha explicado aquí en el Sermón del Monte. Por lo tanto, aquí entra la religión desde la que abiertamente niega al Señor Jesucristo, desde aquel que se llama ateo hasta la que se parece a cristianismo genuino. Aquí no tienes que reconocer, escucha, tu bancarrota espiritual, no tienes que venir en arrepentimiento, en mansedumbre, anhelando la justicia que solo Dios te puede dar. Dicho de otra manera, aquí puedes entrar de una manera diferente a la del Sermón del Monte. Y de hecho, nota, probablemente la manera más sutil que te dice, puedes entrar al cielo, es la que más se parece al Sermón del Monte, pero no es la misma. Dicho de otra manera, aquí en el camino espacioso puedes vivir como un escriba y fariseo. Puedes ser un religioso externamente sin ser obediente a Dios a nivel interno. Puedes enfocarte únicamente en ser externamente moral, como recuerdan el fariseo en Lucas 18, Dios te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, adúlteros, ladrones, injustos, ni aun como este publicano. Puedes ser ferviente en tu religión como ese fariseo, que iba más allá de lo que Dios establecía en su palabra, ayunaba 2 veces a la semana, ¿recuerdan? Cuando la ley solo había establecido 1 vez al año. Puede ser como los fariseos,
En contraste al Sermón del Monte, entonces, enfocarte en lo externo, torciendo la palabra de Dios para acomodarla a tu pecado, porque obviamente es más fácil acomodarte a mandatos que te piden que seas moral a nivel externo, pero es muy diferente cuando te presentan un mandato que te dice, no solo debes abstenerte de matar a alguien, sino que además debes abstenerte de odiar a alguien. Sin embargo, los escribas y fariseos, como lo hemos estudiado, torcían la palabra de Dios para acomodarla a su pecado, y puedes ser como ellos, enfocándote en ser obediente a Dios a tu manera, por fuera, ser obediente a Dios, pero como los fariseos, deleitándote en tu pecado internamente. Puedes vivir odiando sin matar a nadie. Puedes vivir absteniéndote de inmoralidad sexual, pero internamente acariciando tu inmoralidad sexual. Puedes vivir mintiendo, aunque trates de justificar tu mentira, demandando tus derechos personales, siendo amoroso solo con la gente que te cae bien, que te trata bien. Puedes vivir actuando de manera religiosa con la meta de que la gente te aplauda. Y mientras pretendes, en medio de esta hipocresía, como los fariseos y escribas, mientras pretendes servir a Dios, sirves a tu cuenta de banco con una actitud arrogante, sin amar a la gente, oyendo el Sermón del Monte y enseñanza bíblica, quizás siendo parte de una iglesia, pero nunca aplicando lo que estudias. Este es el tipo de cristianismo, entre comillas, y pueden incluir allá cualquier otra religión, que caracteriza a los que van por el camino espacioso. Pero esta puerta ancha, que lleva al camino espacioso, noten en dónde termina, versículo 13. La perdición. La perdición. Ancha es la puerta, espacioso el camino que lleva a la perdición. Noten la palabra perdición, se refiere, como ya lo dijimos aquí, al tormento eterno en el que vivirá toda persona que no entra por la puerta estrecha. Esto es serio, esto es un asunto de implicaciones eternas. Si tú no entras por la puerta estrecha, te vas a quedar en ese camino espacioso, por muy religioso que seas, y vas a terminar junto con el diablo y sus ángeles en el fuego eterno, como dice Mateo 25:41. Incesante, en un tormento permanente, irreversible, definitivo, sin tregua, sin descanso. Vas a terminar, de acuerdo a Mateo 25:30, en las tinieblas de afuera. Esto es, vas a vivir en un lugar de manera eterna en el cual no hay ni siquiera un miligramo de bondad de Dios, cero. Vas a terminar en un lugar donde nos dice Mateo 25:30, donde habrá lloro y crujir de dientes. Esto es, vas a vivir en agonía y tristeza continua, sin descanso, escucha, sin un segundo de alivio. Esta es la perdición, a donde van todos aquellos que van por el camino espacioso. Este camino espacioso, de nuevo, incluye a toda religión de obras, a los que se llaman ateos, aún a los que se dicen cristianos, que no han venido a Cristo en arrepentimiento y fe, como lo dice las bienaventuranzas. Noten, no podemos perder de vista que aquí el Señor apunta que solo hay un camino verdadero para llegar a Dios. No hay muchos, no hay maneras diferentes. No es que no importa de qué religión seas, de qué persuasión ideológica religiosa seas, con tal de que seas sincero. No. Esta es una verdad que encontramos a lo largo del Nuevo Testamento. Aquí dice, entrad por la puerta estrecha. No hay varias, solo hay una. Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad, ¿y qué más? Y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay otro. Hechos 4:12, misma idea. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Noten, una puerta, una verdad, una vida. No hay otra manera de llegar al Padre. No hay otro nombre en el cual podamos ser salvos. 1 Timoteo 2:5. Hay un solo Dios
y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo hombre. A pesar del terrible fin del camino espacioso, al final del versículo 13 dice que muchos entran por la puerta ancha y noten, muchos van por ahí y muchos terminan en la perdición. En otras palabras, es popular este camino. ¿Y se entiende? En este camino no tienes que cambiar nada en tu vida. Puedes seguir amando tu pecado, servir a Dios a tu manera, escucha esto, de la manera de pensar que más te gusta. Buscas una y si no hay una, tú la inventas. Y ahí estás. Y de hecho, si no te gusta ninguna religión, puedes inventar alguna o no tener una, de acuerdo a lo que tú creas que es más conveniente. Aquí nota, tu pecado es soberano. Tú eres soberano. Tú dices qué se hace. En este camino, todo se acomoda a lo que tú quieres, a tus deseos pecaminosos. Aquí no tienes que preocuparte por cortar ciertas relaciones para ser obediente a Dios. Aquí entras por la puerta ancha y vas por el camino espacioso, abrazado de las personas que más quieren. Y realmente no importa si obedeces realmente a Dios o no. Entras en grupo, sigues en grupo, no individualmente, no hay problema. Es popular. Ahora, la pregunta que nos lleva a hacer esta afirmación es, si es tan terrible el fin del camino espacioso, ¿por qué hay tantos que están en él y hay tan pocos en el camino angosto? Esto nos lleva a la tercera característica de entrar por la puerta. Observen el versículo 14, en donde encontramos la dificultad de entrar por la puerta estrecha. La dificultad de entrar. Noten el versículo 14. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino. Una pausa ahí. Noten que es estrecha, es angosto. Es difícil entrar por la puerta porque es estrecha. Solo puede pasar una persona a la vez. La idea en el griego es que es algo sumamente estrecho, angosto. Aquí no puedes entrar en grupo. Aquí es como entrar al metro. Tienes que entrar uno a la vez, ¿no es cierto? Por los torniquetes que tienen ahí. Pero más allá de el metro, en el metro si llevas maletas puedes alzarlas y entrar, ¿no es cierto? Siempre y cuando no le pegues a los que van entrando al mismo tiempo. Pero aquí es como entrar al metro, pero aquí son divisores altos y no hay manera de subir las manos para que puedas pasar con tus bultos y equipaje. En otras palabras, solo entras, y esta es la idea en el griego, uno a la vez sin nada en las manos. No puedes. Al ser estrecha, entonces, no puedes entrar con cosas, digamos, con tus bultos, maletas, bolsas. No puedes entrar aquí, escucha, con las maletas de tu orgullo. Necesitas entrar por el camino de las bienaventuranzas totalmente despojado, reconociendo tu pecaminosidad, agonizando por tu pecado. Es la idea de llorar ahí, ¿recuerdan? Dejas tu pecado, quitas los ojos de ti, los pones en Dios y buscas conformar toda área en tu vida a la palabra de Dios. Buscas de nuevo cubrir las necesidades de otros conforme te sea posible, porque realmente amas a la gente, buscas la paz bíblica. Esto causa una respuesta hostil por causa de otros que no quieren obedecer a Dios. Y escucha, esto es difícil. ¿No es cierto? Es sumamente difícil. Escucha por qué. Juan 3:19. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué es tan difícil entrar por la puerta estrecha? ¿Por qué es tan difícil entrar por el camino de las bienaventuranzas? Escucha, porque nos amamos a nosotros mismos. Somos orgullosos. Escucha, es tan difícil entrar que de hecho solo Dios puede hacernos entrar. Y escucha, aún con su gracia salvadora, debido a nuestro pecado, es agonizante. Es sumamente difícil humillarnos aún como creyentes, es sumamente difícil y doloroso ser doblegado reconociendo tu pecaminosidad y tu inmensa necesidad de rogarle a Dios porque extienda su misericordia
y te salve cuando no eres cristiano y aún como creyente que te siga fortaleciendo. Por eso es tan difícil, por eso hay tan pocos, por eso la mayoría prefiere quedarse en el camino espacioso, porque es más fácil continuar viviendo como tú quieres que venir reconociendo, agonizando que eres un perverso criminal delante de Dios que no merece nada más que el infierno, que el más importante en la vida soy yo. Eso es sumamente difícil de reconocer y por eso es tan difícil. Pero una vez que entras, la dificultad no acaba ahí. Esta puerta estrecha lleva un camino, noten, angosto. Angosto. Es muy difícil entrar por ahí, de nuevo, humanamente imposible, solo Dios te puede dar la gracia. Sin embargo, desde el punto de vista de tu responsabilidad, debes entrar, y ya entrando, no creas que entras y se abre en una avenida enorme de 10 carriles, no. Es angosto, en el griego es constreñido. Es una puerta muy estrecha que lleva un camino constreñido, se puede traducir difícil aquí angosto. Es como caminar entre coches estacionados que están tan pegados que los vas rozando al punto de que tienes que caminar de lado, porque no pasas si vas caminando de frente. Este es el camino de la obediencia a la palabra de Dios. Dicho de otra manera, este es el camino del Sermón del Monte. Este es el verdadero cristianismo. Una vez que entraste por la puerta estrecha, con actitudes de bienaventuranzas, enfrentas hostilidad por parte del mundo. Pero no huyes del mundo, nota, es muy difícil. Aquí empieza la dificultad. Ya, la dificultad empezó desde entrar, pero ya habiendo entrado, ahora estás esforzándote por vivir como dicen las bienaventuranzas, y tu cónyuge quizás, tus familiares, tus amigos de la infancia, ahora empiezan a ser hostiles hacia ti porque empezaste a buscar ser obediente a la Biblia, a ser fiel porque te has arrepentido y creído en el Señor. Y es difícil. Empieza ahí inicialmente la lucha, por así decirlo. Y ahí empieza la tentación. Oye, esto está medio duro, no era tan duro como dicen algunos, no me dijeron que era tan duro. Apuntando a una mala presentación del Evangelio, por supuesto. Sin embargo, no me dijeron que era tan duro. Y ahí empieza la tentación. Oye, quizás le suavizo, quizás estoy siendo medio fanático. O quizás me voy a aislar, ya no voy a ver a nadie en el mundo. No. Te quedas ahí en medio de los enemigos para hacer una influencia evangelística. Y desde la escuela es duro. Y a la familia el trabajo es duro. Pero este es el camino angosto. En este camino angosto no hay religión falsa, sino que aquí realmente cultivas la obediencia genuina a Dios. Va más allá de lo externo. Aquí te preocupas por ser obediente a Dios desde tus deseos, pensamientos, actitudes. Se manifiesta en tus acciones. Aquí te esfuerzas porque tu expresión externa de obediencia a Dios, todo acto de obediencia a Dios, tenga en mente la gloria de Dios, no la tuya. Aquí te esfuerzas porque lo que haces externamente esté respaldado por una intención de que Dios sea honrado, no yo. Los pocos que van por este camino angosto, de nuevo, realmente sirven a Dios, realmente se esfuerzan porque lo que Dios les encomienda en el área material, tengan ellos una actitud que honra a Dios en cómo ven las posesiones materiales, cómo ven el dinero, lo administran, se esfuerzan por administrarlo como Dios manda, invirtiendo en el reino, compartiendo con otros, usando el dinero como Dios les dice, confiando en que Dios va a proveer sus necesidades materiales sin servir al dinero. Su Dios es el creador, no el dinero. Y tratan a la gente como a ellos les gusta que los traten. Noten, esta es la dirección de la vida de un creyente genuino. No hay perfección, a pesar de que este es el esfuerzo, la dirección de vida de todo verdadero cristiano. No eres perfecto, te esfuerzas, sigues agonizando, pero en lo más profundo de tu vida, por lo que oras, por lo que te esfuerzas, lo que más anhelas,
es vivir de esta manera y de hecho vives de esta manera. Por muy lejos que estés de vivir de manera perfecta de esta manera, esta es tu dirección, este es tu estilo de vida. Esta es la manera en la que vive un cristiano. Esta es entonces la manera en la que una persona vive que va caminando por el camino angosto. Y de nuevo, esta manera de vivir es totalmente contraria a nuestra naturaleza humana. Va en contra de nuestra tendencia pecaminosa natural. Va en contra de nuestra propensidad, de nuestra inclinación natural, de lo que nos gusta hacer por naturaleza. Entonces, esto hace que sea difícil entrar por la puerta estrecha. Y es difícil caminar por ese camino angosto. Y además de eso, además de esa lucha con nuestra propia pecaminosidad, aunque Dios nos libera de la esclavitud al pecado, todavía el pecado que permanece en nosotros nos lleva a tener lucha intensa a nivel interno, pero encima de eso, la influencia de Satanás a través de el mundo, las ideologías, maneras de pensar que se oponen a la palabra de Dios, elevan el nivel de dificultad. Esto, dicho de otra manera, no es para cobardes. Sin embargo, a pesar de esa difícil vida que caracteriza a los que van por el camino angosto, noten en dónde terminan. En el versículo 14, lleva la vida. Una pausa ahí. Esto es la vida eterna, la gloria, el cielo. Este es el gozo eterno. Noten algo muy importante que encontramos aquí, y noten qué privilegio que estos pecadores, pobres espiritualmente, que no tienen nada que ofrecerle a Dios, en su gracia, aquellos que entran por la puerta estrecha que lleva al camino angosto, ellos terminan por la gracia de Dios disfrutando del cielo, de la gloria, del gozo eterno de vivir en el cielo con Dios. Algo muy importante que vemos aquí es que la vida cristiana no termina en el momento de la conversión. Noten que aquí está ligado. La puerta angosta es la conversión, la puerta estrecha lleva al camino angosto, que es la vida cristiana. La conversión entonces es el principio. A partir de ahí, la obediencia nos caracteriza y concluimos en la gloria. Y lo vemos aquí de nuevo, lleva la vida. Entras por la puerta, vas al camino y terminas en la vida. Y lo puedes ver entonces como un paquete. La vida cristiana se caracteriza, y podemos decirlo así, la verdadera conversión da lugar a un cambio de vida que culmina en la vida eterna. No hay una supuesta conversión que es una chispa, por así decirlo, de emoción y ahí quedó. No. Y esto es algo que se encuentra a lo largo de los evangelios. Por ejemplo, en la Gran Comisión, ¿recuerdan? En Mateo 28, 19 al 20, el Señor nos manda a ser discípulos. ¿Haciendo qué? Enseñándoles todo lo que nos ha mandado. Estamos hablando de una vida, no un momento de conversión y ya. Lucas 14, vemos que habla de discípulos. La palabra discípulos conlleva esta idea. Son personas que lo siguen. Eso quiere decir que a partir de que comienzan a seguirlo, no dejan de hacerlo. Lo hacen de por vida. Un comentario de aplicación aquí para los padres es tan importante, y realmente para todo cristiano, pero hablándoles a los padres por un momento, que entiendan lo que es el verdadero evangelio y la verdadera salvación, para que no cometas el error que muchos con frecuencia bien intencionadamente cometen al pensar que porque su hijo repitió una oración o de alguna manera dijo que si era cristiano, ya va al cielo y le aseguran que es cristiano. ¿Quieres saber si tu hijo ha entrado al reino? Compara su vida con el Sermón del Monte. ¿Quieres ver si tú eres cristiano? Compara tu vida con el Sermón del Monte. Examínate. Es lo más importante que puedes hacer desde el punto de vista eterno. Por muy doloroso que sea, aunque tengas años en el cristianismo y en el servicio,
examina tu vida, porque este es un asunto serio y veremos conforme continuamos en la conclusión del Sermón del Monte que el Señor no quita el dedo de la llaga. Si piensan que esto es duro, espérense a lo que falta al final del capítulo 7. Se pone más duro, como ya leímos de manera general. Versículo 14 al final, noten. ¿Cuántos son los que entran por la puerta estrecha y van caminando por el camino espacioso y terminan en la vida o en el cielo? Pocos son los que la hallan. ¿Son pocos? Siempre han sido pocos. Lo vemos a lo largo de las Escrituras. Ustedes ven, comenzando desde Génesis, la norma general y hasta Apocalipsis es que únicamente la minoría son los seguidores fieles. Lo que el Señor dice aquí, cuando les dice, recuerden, primordialmente a los discípulos y a los que están oyendo ahí las multitudes, esto es la audiencia del Sermón del Monte de acuerdo a Mateo 5, 1 y 2, esto chocaba con la mentalidad judía de las personas que estaban oyendo en ese momento. ¿Por qué? Los judíos creían que por el simple hecho de ser judíos entrarían al reino, excepto por dos tipos de personas. Los publicanos, recuerdan los recaudadores de impuestos, y los que mostraban su pecado de una manera que hasta cierto punto era desenfrenada. Entonces, el hecho de que oyeran al Señor decir que pocos son los que entran, esto francamente sacudía su esquema de pensamiento. Unos 2 años después de que el Señor predicó este sermón, Él iba camino a Jerusalén, camino a la cruz, y conforme se dirigía a Jerusalén, respondió a varias preguntas. Y una de las preguntas a las que responde tenía que ver con la cantidad de personas que se salvaban. Y vamos a Lucas 13 para ver su respuesta en los versículos 23 al 25. Lucas 13, versículos 23 al 25. Lucas 13, versículo 22, noten el contexto. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén, versículo 23. Y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y Él les dijo, versículo 24, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después, versículo 25, que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Noten que a lo largo del ministerio del Señor, y lo vamos a estudiar conforme avanzamos en nuestro estudio de Mateo, hubieron muchas personas que se acercaron a escuchar al Señor, como lo implica aquí Lucas 14:25. Pero realmente solo unos cuantos lo siguieron fielmente. Simplemente pónganse a pensar en esto. Esto es asombroso. Hubieron multitudes que lo oyeron. A pesar de esas enormes cantidades de personas que estuvieron escuchándolo, llega la resurrección, un suceso de una magnitud sin precedentes. En Hechos 1:15 solo encontramos a 120 discípulos en el aposento alto. Y de acuerdo a 1 Corintios 15:6, 500 en Galilea. Y esto nos hace preguntar de nuevo, ¿por qué son pocos cuando el fin es la vida eterna? Ya lo dijimos, porque pocos están dispuestos a renunciar a su vida de pecado, de aceptación y conformidad al mundo. Finalmente, Dios en su soberanía así lo ha determinado. Desde el punto de vista humano, no obstante, esta es la razón. Porque pocos están dispuestos a despojarse de su pecado, a despojarse de sí mismos, a desnudarse en términos espirituales y venir delante de Dios para que Él los vista con la justicia perfecta de Cristo. Pensaremos que aquí el Señor terminó
Sin embargo, regresen a Mateo 7, versículo 14, y noten las últimas 4 palabras, haciendo referencia a la entrada por la puerta estrecha. Mateo 7, 14, describiendo la puerta, que es estrecha, angosto el camino que lleva a la vida, y noten la última frase de Mateo 7, 14, y pocos son, noten esto, los que la hallan. Esto implica una búsqueda. Pocos son los que la encuentran. Esto apunta a que hay un esfuerzo de por medio, como dice Lucas, como lo acabamos de ver en los versículos 23 y 24 del capítulo 13. Tienes que buscar la puerta para poder encontrar, y esto hace que entrar a la puerta sea aún más difícil. Esto de nuevo apunta al esfuerzo, escucha, que implica entrar con una actitud de bienaventuranza. Otra vez es por la obra soberana, salvadora, de gracia de Dios, que te capacita a entrar. Sin embargo, desde el punto de vista humano, tienes que hallarla. Eso apunta a que hay un esfuerzo en buscar la entrada al reino. Hay un esfuerzo. Es doloroso poder reconocer que eres un pobre espiritual, un pordiosero. Es doloroso, implica esfuerzo el entrar en pobreza espiritual llorando. Esto implica de nuevo un deseo y búsqueda por entrar al reino. Esto obviamente no quiere decir que la salvación es por obras. Recordemos que somos enemigos de Dios, nadie tiene la capacidad en sí mismo de entrar, como lo vemos en Romanos 3, 10 al 12. Insistimos, nuestro Señor aquí apunta a nuestra responsabilidad. Desde el punto de vista entonces de tu responsabilidad, debes entrar, debes esforzarte por entrar, si no lo has hecho. Esto apunta también a que cuando predicas el Evangelio, necesitas predicar la necesidad, escucha, de entrar al reino como el Señor lo establece en el Sermón del Monte. Necesitas explicar a la gente que tiene que venir en arrepentimiento y fe. Esto es, en resumen, a lo que apuntan las primeras 2, 3 bienaventuranzas. No puedes ofrecerles un Jesús que ofrece todo tipo de beneficios sin que deje su pecado y sin que sometan su vida a Él. Eso es lo que conlleva el arrepentimiento. Dejas tu pecado y vienes a someterte al Señor creyendo que solo Él puede salvarte. Qué diferente, tristemente, es el Evangelio que predicó nuestro Señor en comparación al que escuchamos en nuestro día. Parece como si el Señor realmente hiciera la entrada al reino lo más difícil posible. Pero este es el Evangelio. Este es el Evangelio que Él predicó. Y obviamente si tú no has entrado por la puerta estrecha, si tú sigues caminando por el camino espacioso, vas a terminar en perdición eterna. Y tienes que recordar que el hecho de que en este momento puedas escuchar estas palabras es un recordatorio de la misericordia de Dios, quien en cualquier momento, en un abrir y cerrar de ojos, en el próximo minuto, en los próximos segundos, te puede quitar la vida, y si estás en el camino espacioso, te espera una eternidad de tormento incansable. Entonces, la única opción, Mateo 7:13 la presenta. Tienes que entrar. Tienes que entrar. No te esperes. Tienes que entrar. Tienes que venir de nuevo dejando tu vida de pecado y clamar a Dios por misericordia. Esta es la única puerta que te lleva a la vida eterna. Oremos para terminar. Señor, te agradecemos por tu preciada palabra. Gracias por ella. Gracias, Señor, porque aunque en términos humanos puede ser en ocasiones difícil escuchar estas palabras, sabemos que desde el punto de vista bíblico, desde el punto de vista de la verdad, esto es la expresión más grande de amor que podemos recibir de tu parte, porque aquí nos enseñas el camino para poder ser
liberados de la esclavitud a nuestro pecado para vivir una vida que te glorifica e inunda nuestra vida de satisfacción aquí y en la eternidad de manera perfecta. Te agradecemos por tu palabra y es nuestra oración ciertamente que si alguien no ha entrado por esta puerta, que tu Espíritu lo empuje, por así decirlo, lo lleve a entrar. Hemos buscado ser fieles a tu palabra, exaltar a Cristo, y sabemos que solo tu Espíritu puede atraer al pecador a sí mismo. Usa tu palabra, Padre, para penetrar el corazón incrédulo y para continuar animando al corazón creyente. Para tu gloria. Amén.